Hola, ¿me escucha? Pues, ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha, hola, doctor? hola. Sí, te escucho, te ¿Me, escucho. me Hola, escucha? hola. Sí, te escucho, te escucho. Hola, hola. Ahora, hola, hola. Bueno, ya Hola. hemos fingido que no nos Ah, escuchabas hace ah, rato. Ahora escuchamos tu respuesta. eh, disculpe la pregunta que estaba haciendo, doctor. ¿Alguien le Hola. quiere decir cuál era la pregunta? Por lo visto estaba en el baño haciendo No, 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 sus doctor. Sabe que menesteres. eh, estoy atento. El problema es que no sé todavía el manejo de estas cosas. Y No estoy muy. eso te ha impedido escuchar, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, he entendido muy bien lo que ha sido la imputación y la causalidad en la historia, doctor. Lo que han explicado Ya, respecto, se entendía por lluvia, lo que se entendía los fenómenos ya, naturales, y ahora los fenómenos se han ya. vuelto, o sea, ya se pueden saber, son O sea, científicos, no ya. es que los fenómenos han cambiado, sino es que nuestro entendimiento sobre los fenómenos ha cambiado. A ver, entonces, Rudy, explícame, explícame desde el punto de vista de la imputación y desde el punto de vista de la causalidad, ¿por qué llueve? A ver, comenzá por la imputación. Desde el enfoque de la imputación, ¿por qué llueve? Desde el enfoque de la imputación, doctor, llueve porque hay un Dios que hace que llueva o que no llueva, que haga los No es fenómenos importante la naturales. decisión, no es importante. ¿Qué es importante del enfoque de la imputación? A ver, alguien que nos ayude. Era, La decisión de alguien, doctor. La decisión, bien, María Eugenia. Eso es. Obviamente, este alguien tiene que tener el poder suficiente como para que su decisión ocurra, ¿no ve? Entonces, se supone entonces que un Dios sería el que haga que llueva. ¿Está bien? Ya, ese es el enfoque de la claro. imputación correcto. Ya, ahora explícanos, Rudy, cómo sería la lluvia desde el enfoque de la causalidad. Bueno, sería ya el estudio científico, doctor, ya estudiado o analizado y complementado con la verificación científica de por qué es una lluvia, por qué llueve. En este caso podríamos decir es porque se evapora el agua y empieza a provocar las nubes, y las nubes se condensan y por el peso tiene que caer. Más o menos, ¿alguien quiere precisar? ¿Quién quiere precisar? Doctor. Adelante. Buen día. Doctor, se puede también decir que Sí, está bien, Rudy, pero una de tus compañeras está complementando. Después vas a. eh, como usted dice, antiguamente llovía, como se dice de la explicación, llovía supuestamente porque No se escucha bien, doctor. ya, Ya, esperen un ratito. Está hablando, es del grupo secundario y los del grupo secundario no se escucha bien con el primario. Adelante, adelante. eh, doctor, como usted dice, antes llovía porque ellos veían mucho, más que todo era una creencia, porque en realidad ellos no sabían el por qué llovía, porque no estaban realmente tan informados. Esa sería mi respuesta con el enfoque de la Ya. educación. Dice que no estaban informados y por eso pensaban que las cosas eran de imputación. Bueno, sí, 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 pero el enfoque, las creencias, Supuestamente de que Dios está haciendo llover, cosas así, ¿no? Ese es su punto de vista, ya, una de las cosas por el más o menos. una Las, cuestión sobre por qué llueve por los fenómenos. Bueno, lo que tenemos toda la información es conocimientos porque el sol calienta los ríos y las aguas y eso sube a la atmósfera en forma de vapor de agua, ya, y eso luego llega a caer en las contaminaciones. No sé si voy por lo correcto. más o menos. A ver, Ariel Rodrigo. Buenos días, doctor. Algo esencial de lo que es en la causalidad es lo que dijo usted, lo que es causa-efecto, doctor. Que siempre hay algo que ocasiona este fenómeno y va a causar ese efecto. De ahí viene lo que es la causalidad.
Ok. A ver. Lo importante del enfoque de la imputación es que también es una ciencia, pero el enfoque de esta ciencia asume que los fenómenos que ocurren, los fenómenos que ocurren son la decisión de alguien. Como verán, este enfoque no es válido para todo. Es simple. Este enfoque de pensar que las cosas son la decisión de alguien nos servirá para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Evidentemente tenía que ver con la idiosincrasia de la gente en el pasado. Ahora bien, en el presente hemos sabido aprender a explicar los fenómenos a partir de las causas y los efectos. Eso es lo importante del enfoque de la causalidad. En el enfoque de la causalidad, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Entonces, ¿por qué llueve desde el enfoque de la causalidad? ¿Por qué voy hablando del enfoque de la causalidad? Porque sé que la lluvia tiene una causa y la lluvia también tiene un efecto. ¿Está bien? Así de simple. Voy a hacer un paréntesis. El Brian me está hablando por WhatsApp y fíjense cómo dice. Se ven en las pantallas de todos. No me aceptan en Meet, dice. ¿Qué puedo hacer? Yo le digo llegar temprano. Tengo razón, ¿no ve? Son las 7:07. Ya voy intentando varias veces. Me dice que superó el tiempo de espera. Ya no puede ingresar. Lo siento, Brian. La clase es a las 6:30. Doctor, Adelante. tal vez se podría comparar esta situación de Brian, por ejemplo, tal vez en forma de imputación, tal vez él estaría tal vez buscando un responsable, algún responsable en base de imputación. ¿Por qué es que él no puede ingresar? Porque hay un responsable que no le permite. Y podría ser tal vez en causalidad, bueno, científicamente hablando, por conocimiento, tendría el compañero que haber sabido que la decisión de entrar tarde, por ejemplo, tiene una causa, tiene una causa y un efecto. Entonces podríamos decir en este caso de que a medida que adquirimos conocimiento, a medida que nos preparamos, podemos evitar, digamos, ya dejar de lado la parte de imputación y adecuarnos a la parte de conocimiento, de preparación, de investigación, en base al ejemplo que usted dio anteriormente. El intento me parece muy bueno, Vladimira, pero voy a explicarlo desde lo que intentas explicar, pero como corresponde. Ejemplo, a ver, el Brian piensa que es un problema técnico el que no pueda entrar. ¿Está bien? Entonces Sí. él piensa que es una ciencia de la causalidad el que no está pudiendo entrar. Eso quiere decir que técnicamente ha pasado algo y por eso no puede entrar. ¿Está bien? Sí. En realidad no está pudiendo entrar por un enfoque de la causalidad. Él no está pudiendo entrar porque no me da la gana. ¿No ve? Porque ¿a qué hora es el ingreso máximo de clase? 6:40, máximo. 6:39. 6:30 6:40. con 6:30 descanso. es el ingreso de la clase. Máximo. Pero yo les he pedido entrar máximo hasta las 6:40. Y 6:41 es cerrado el ingreso. Les he dado 60 segundos extra. Por tanto, hay una lista de gente que está queriendo entrar en el grupo secundario. Entonces, no les he dejado entrar. Eso es imputación. Ahora,
Ahorita estamos viendo cómo uno puede explicar las cosas desde la causalidad y explicar las cosas desde la imputación. Pero en realidad, hay cosas que se explican solo desde la causalidad y cosas que se explican solo desde la imputación. Es decir, no puedes explicar el mismo fenómeno tanto desde la causalidad como desde la imputación. Eso lo hemos hecho conmigo como ejemplo. ¿Está bien? Solo Sí. como ejemplo. Pero las cosas o se explican solo desde la causalidad o solo desde la imputación. ¿Cómo sería esto? Tenemos que buscar el fenómeno. A ver, el hecho de que el Brian no pueda entrar, ¿se puede explicar desde la causalidad o desde la imputación? Entonces nosotros analizamos y decimos, el hecho de que el Brian no entre, ¿se explica desde un fenómeno técnico o desde la decisión de alguien? Decisión de alguien, doctor. Entonces, si es desde la decisión de alguien, es desde el enfoque de la Imputación sería. imputación. Ujú. Ahora, la lluvia, ¿se puede explicar desde la causalidad o desde la imputación? Imputación, doctor. Causalidad. No. Causalidad. La Causalidad. lluvia Causalidad. solo desde la causalidad. Es decir, la lluvia existe no por la decisión de alguien, sino existe porque es un efecto de una causa. Y esa causa tiene una causa. Y esa causa tiene una causa. A ver, Marco Coca, ¿estás ahí o no estás ahí? ¿Qué pasa si el Marco Coca no me responde en 3 segundos? Eliminado. Se va de la clase. Sí, doctor. Se va de la clase. Y eso es causalidad Imputación. o imputación. 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 Bien. Marco Coca, más bien me has respondido. Marco Coca, si tú dejas tu auto estacionado en la plaza principal y te vas a comer una salteña a las 10 de la mañana de un día miércoles y aparece el auto grúa y se lleva tu auto, Sí. ese hecho es causalidad o imputación. Imputación. ¿Por qué? Porque es que se lo están llevando, pues, porque él no debía dejar y sabiéndolo dejado también y se lo han llevado. Es como un castigo, bueno. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir el por qué? Él ha decidido dejarlo ahí. No. ¿Por qué ha infringido una Es norma? la decisión de alguien, de los que van a llevárselo. ¿Y quién ha decidido llevárselo? O sea, El ¿quién ha de la grúa. decidido? ¿Quién ha decidido? ¿La grúa ha decidido? No. Hay una norma. Son las normas. La La norma norma. es un fenómeno natural o un fenómeno de la imputación. Es una decisión de alguien. Imputación. Imputación. Es un fenómeno de la imputación. Fenómeno de la La norma de la imputación. Ya. Causalidad. A ver, Doctor, no es causalidad, Causalidad es- porque No. hay una causa y un efecto, o estoy equivocada. no. Ya, pero no son solo las causas y los efectos, sino los fenómenos tienen causas explicables. ¿Está bien? A ver, desde la sociología o desde la psicología uno puede explicar causas y efectos, pero el enfoque normativo nos dice si se está llevando el auto del Coca, si se está llevando la grúa, el auto del Coca, a ver, no es porque haya una causa y un efecto social, tal vez, económico, tal vez, pero en realidad desde el punto de vista normativo, él ha infringido una norma. La norma dice, lugares pintados de amarillo, prohibido estacionarse. Y la consecuencia de eso, el castigo de estacionarse en un lugar pintado de amarillo, es que viene la grúa y se lo lleva. Y él tiene un castigo, tiene una multa y tiene que pagar el costo de la grúa.
Pero ¿quién ha dicho eso? ¿El dios Zeus? No, No, normal. existe una norma municipal. ¿Y la norma municipal tiene una causa? ¿La norma municipal tiene una causa? ¿Y efecto? ¿La norma municipal tiene efecto, Corsino? Sí, doctor. No. Tiene una sanción. El efecto es la sanción. No. El efecto es un fenómeno natural. La sanción no es un fenómeno natural. ¿Entiendes? A ver, cuando uno se lanza de un edificio de 10 pisos, ¿qué le ocurre a su cabecita? Revienta. Revienta en 1000 pedazos. ¿Eso es la decisión de alguien, Corsino? Sí, porque el individuo ha decidido caerse, no sé por qué, pero se cayó. Decidió caerse. A ver. O sea, ha decidido que exista la ley de la gravedad. O sea, solo cuando alguien se suicida existe la ley de la gravedad. Y cuando alguien no decide suicidarse, no existe la ley de la gravedad. Entonces decidiré que no exista y abriré mi ventana y saldré volando porque no estoy decidiendo morirme. La gravedad no es una decisión de alguien. Y como no es una decisión de alguien, se explica a través de la causalidad. ¿Por qué existe la gravedad? ¿Existe una causa para la existencia de la gravedad? Sí, el centro de la Tierra ejerce una fuerza hacia todos los elementos que están dentro del planeta. Lo ha explicado Newton a través de sus famosas leyes de Newton, que dicen que ejerce una fuerza igual al peso de la cosa hacia abajo. A pesar de eso, las cosas, independientemente de su peso, casi caen a la misma velocidad. Existe una fuerza. Y esa fuerza, que se llama fuerza de la gravedad, no existe por la decisión de alguien. Existe por la masa del planeta Tierra. Por eso cuando los hombres han ido a la Luna, como la masa de la Luna es más chiquita, la gravedad de la Luna es más chiquita. Y si lográsemos llegar a Júpiter, que tiene una masa 100 veces mayor a la del planeta Tierra, pues la gravedad en Júpiter va a ser 100 veces mayor. Entonces, si necesitas una fuerza X para levantarte cuando te has caído en el planeta Tierra, en Júpiter necesitarías 100 veces más de esa misma fuerza. Entonces, la gravedad no es una decisión. Lanzarte de un edificio, eso es una decisión. Pero ahí no te estás sometiendo a la ley humana. Pero dejar tu auto estacionado en un lugar prohibido no te va a dar como consecuencia que tu cabeza va a reventar contra el piso. La consecuencia es que se van a llevar tu auto. Y eso en los fenómenos de la naturaleza no debería ocurrir. Si dejas tu auto estacionado en la punta del cerro, donde no existe gente, ¿va a venir la grúa y se lo va a llevar? No. No, ¿por qué? Por el simple hecho de que no hay una decisión para que eso ocurra. ¿Qué quiere decir con el enfoque de la causalidad y de la imputación? Los científicos pensaban hace 50 años que el pensamiento científico era estrictamente de la causalidad y que el pensamiento del pasado era de imputación. Las creencias, los mitos eran imputación. Pero hemos superado, pensaban, la imputación y ahora toda la ciencia es causalidad. Pues no.
Viene Kelson y nos dice, existe una ciencia que no es de la causalidad y es la ciencia del derecho. El derecho es una ciencia, pero los fenómenos jurídicos no son naturales, no son de la causalidad. Los fenómenos jurídicos son una decisión de alguien. Y al ser una decisión de alguien, pues lo que ocurra va a ser distinto. ¿Está bien? Me explico. A ver, Lorena Janet Siles, ¿estás ahí o te has dormido? Sí, estoy aquí, doctor. Buen día. Buen día. ¿Tú podrías firmar un contrato con alguien en el que tú le prestes dinero con un interés del 3%? Sí, ¿Por qué? porque existiría un contrato y ¿El contrato es causalidad? ¿Es un fenómeno natural? ¿O no, el contrato es un fenómeno de la imputación? es un fenómeno de la imputación, ¿Por qué? ¿Por qué es un fenómeno de la imputación? porque es algo creado por el hombre, Es creado por la decisión del hombre. del hombre, exacto. ¿No ve? Uno de los elementos del contrato es el consentimiento. Sí, ¿Y de por ambas qué se partes. llama el contrato acto? Porque es la decisión de personas. Ahora, ¿podrías firmar un contrato, otro contrato? Has firmado con el Brian un contrato en el que le prestas dinero al 3% y después viene tu mejor amigo y te pide la misma cantidad de dinero, pero te dice estoy en quiebra, préstame con el 0% de interés. ¿Le puedes prestar? Depende Bueno, si quieres, ¿de qué depende? de mi decisión. Si Tu confío decisión. demasiado en él, puedo prestarle y si no, no. Ya. ¿Le puedes prestar a alguien sin garantías? No. Estoy hablando de poder. ¿Puedes prestarle a alguien sin garantías? Sí se puede, pero no me conviene. O sea, nadie te va a recomendar, ningún abogado serio le va a decir a alguien prestarle sin garantías. Eso es verdad. Sí. Pero yo conozco gente bien estúpida que le ha prestado a sus amigos sin garantías y con el 0% de interés. ¿Pero eso es legal? Pero no se debía. Es legal, pues. Es legal. Ya. A ver, si lanzo mi celular, va a caer a la misma velocidad que si lanzara otra cosa u otro objeto. Sí. ¿No ve? Yo no puedo decidir que mi celular caiga a una velocidad distinta que otro objeto. Eso no es una decisión. Por tanto, la ciencia va a explicar la velocidad de la caída de los objetos. Pero en el mundo del derecho, las normas son decisiones. Y al ser decisiones, varían, pues. En algunos lugares del país no puedes construir edificios mayores a 10 pisos. En otros lugares del país puedes construir edificios con la cantidad de pisos que te dé la gana. ¿De eso de qué depende? De la decisión. En algunos lugares del país puedes estacionar tu auto donde te dé la gana de estacionarte. Y en otros lugares del país, a veces los autos no entran en el centro de la ciudad según la terminación de su placa. ¿De qué depende? De la decisión. Eso quiere decir que las leyes en Bolivia obviamente van a ser distintas a las leyes en cualquier otra parte del mundo. ¿No ve? Porque las normas son un fenómeno de la imputación.
Pero no porque sea la decisión de alguien, van a dejar de ser científicas. O el estudio de las normas, no por el hecho de que sean decisiones de alguien y no fenómenos naturales, va a dejar de ser científico. Por eso hay una división antigua también. Ciencias naturales, donde está la matemática, la física, la química, la biología, ciencias naturales y ciencias sociales, dice. Y dice que el problema de las ciencias sociales es que como tiene que ver con la ciudad, pues no son precisas, dice, no son exactas. Mientras que las ciencias naturales son ciencias exactas, pues las ciencias sociales son inexactas. Bueno, es mentira, ambas son inexactas. Y además, lo bueno de la ciencia normativa o de la ciencia jurídica es que en realidad no es inexacta, sino la respuesta de las cosas es siempre depende. A ver, ya le pregunto a él. A ver, Rubén Terrazas. Gracias, doctor. Rubén, ¿es un delito casarse con una persona previamente casada? Sí, doctor, porque estarías cometiendo bigamia. Bigamia. ¿Y en todos los países del mundo estará tipificada la bigamia? No, doctor, en algunos países no está tipificado, doctor, como por ejemplo en Turquía, donde se pueden casar con varias personas al mismo tiempo, doctor, o Ya. ¿Y en Bolivia está tipificada la bigamia? sí, doctor, el Código Penal. Ya. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿la bigamia es ilegal? Entonces, tú tendrías que responderle, en Bolivia sí es ilegal porque está tipificado en el Código Penal, pero no en todos los países es ilegal. Entonces, ¿Lo ve? depende. Entonces depende. Depende de la norma. ¿No ve? Depende de la vigencia de la norma, de la existencia de la norma. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Eso hace que el derecho sea inexacto? No, en realidad no hace que el derecho sea inexacto, sino simplemente que uno tiene que estudiar las leyes de Turquía, de Estados Unidos, de Chile, de la Argentina. Uno tiene que estudiar esas leyes y conocer cómo funciona el derecho, qué cosas son legales, qué cosas son ilegales en cada país. Y obviamente conocer que cuando cometes un hecho tipificado como delito en algún lugar, pues tienes que hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. Y eso no es un efecto. El que se cargue en mi auto en la grúa porque me he estacionado en un lugar ilegal no es un efecto. Que me llueva porque he salido desabrigado y me llueva, eso es un efecto. La causa es la lluvia y que me moje es un efecto. Pero que yo me vaya a la cárcel por haber matado a alguien no es un efecto. Es una sanción. El efecto del incumplimiento de las normas no es un efecto, es una sanción. O también puede definirse como una responsabilidad. Después les voy a explicar la diferencia entre sanciones y responsabilidades. Pero hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad administrativa de las cosas. Entonces, para resumir, la norma es un fenómeno natural. ¿Qué dice? No, doctor, es una No, sanción. la norma es un fenómeno de la imputación. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma es una decisión de alguien. ¿De quién?
¿Quién decide la norma? Bueno, hace rato les he dado un ejemplo de un contrato. Y el contrato también es un fenómeno normativo, porque hay una disposición que dice el contrato es ley para las partes. Ya, definamos. El derecho es un sistema de normas. ¿Está bien? Hablemos un poco más sobre las normas. Antes de hablar de las normas, estábamos hablando de por qué el sistema. Bueno, uno puede estudiar los fenómenos de diversas formas. ¿Está bien? Pero el consenso del pensamiento científico del derecho es estudiar a las normas desde el punto de vista del sistema. ¿Por qué? Porque derecho y Estado son dos caras de la misma moneda. Porque el Estado crea al derecho y el derecho crea al Estado. A ver. ¿El Estado crea al derecho? ¿Sí o no? Claro, sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cómo? Sí, doctor. ¿Cómo el Estado crea el derecho? Doctor, el Estado crea, el de Estado crea derecho, porque dijimos que el derecho son normas, ¿no? Entonces, el Estado crea normas a través de las instituciones competentes para esta situación, en el caso de la Asamblea Legislativa. Ya, perfecto. Pero hay otras instancias también. Por ejemplo, el órgano ejecutivo Mediante emite decretos constitución, por supremos. decir. Sí, pero el problema es que el Estado no ha creado la Constitución. La Constitución crea al Estado. Y ahí viene la Les otra da parte. poderes. ¿No ve? Les dije, el Estado crea al derecho. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes están las normas. ¿Está bien? Dentro de las leyes están las normas. Así que, cuando el Estado crea una ley nacional, ahí dentro están las normas. Por tanto, el Estado está creando derecho. El Consejo Municipal también tiene leyes municipales. Y dentro de esas leyes municipales están las normas. Por tanto, el Estado sigue creando derecho. La Asamblea Departamental crea. Un pueblo indígena tiene usos y costumbres y estas también son normas. Y los pueblos indígenas también son parte del Estado. Entonces, el Estado crea normas y por tanto el Estado crea derecho. ¿Está bien? Porque el derecho es un sistema de normas. Entonces, el Estado crea al derecho. Pero les he dicho, aparte, el derecho crea al Estado. ¿Por qué? Porque la máxima norma del sistema jurídico se llama Constitución Política del Estado. ¿Está bien? Y la Constitución crea al Estado. Hay una especie de pseudo investigación científica que dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, ¿quién fue primero, el derecho o el Estado? A ver. ¿Quién fue primero, el derecho o el Estado? La respuesta, como siempre, es depende. En Bolivia, ¿quién fue primero, el derecho o el Estado? En Bolivia, ¿qué creen? ¿Fue primero el derecho o el Estado? El Estado. El Estado, doctor. No. En Bolivia fue primero el derecho. ¿Saben por qué? ¿Quién crea al Estado boliviano en enero de 1826?
la primera constitución boliviana promulgada en enero de 1826. Antes de enero de 1826 no existía Bolivia. Había un acta de independencia de las 5 republiquetas independizadas de España. Esa acta de independencia se firma el 6 de agosto de 1825. Pero esta acta de independencia no crea Bolivia. Simplemente esos territorios decidieron independizarse de los españoles. Ya está. Pero quien crea al Estado boliviano es la Constitución de 1826, la primera Constitución boliviana. Pero Francia, ¿quién ha creado Francia? La Constitución francesa. En realidad Francia ya fue creada antes de la Constitución francesa. ¿No ve? Francia fue creada mucho antes. Mañana vamos a profundizar el concepto de Estado. Y ahí vamos a ver muchos elementos que no habían avanzado ustedes en teorías del Estado, lastimosamente. Pero bueno. Entonces, pero independientemente de quién fue primero, el Estado o el derecho, lo cierto es que derecho y Estado son dos caras de la misma moneda. Dependen uno del otro. No existe el derecho sin el Estado. Y el Estado no existe sin el derecho. Se determinan mutuamente. Y por eso, la mejor forma de estudiar al derecho es a través del sistema. ¿Está bien? Por tanto, el derecho son normas. Pero la forma de explicar al derecho es a través del método del sistema. Ahora bien, de todos los pensadores juristas, prácticamente todos han decidido que la mejor forma de estudiar al derecho es a través del método del sistema. ¿Podríamos utilizar otros métodos? Sí, es posible. Pero esos otros métodos probablemente no nos garanticen el conocimiento que nos ofrece el sistema. Ahora, hay varias formas de entender el sistema jurídico. Y esa es la complicación. Como el derecho son fenómenos que constituyen decisiones de una o varias personas, pues el sistema jurídico va a ser distinto. Y por tanto va a haber varias formas de sistemas jurídicos. Nosotros más adelante vamos a hablar de diversas formas de sistemas jurídicos. Pero el sistema es un enfoque para estudiar al derecho. Y el derecho es un fenómeno de la imputación. Porque toda la existencia del derecho depende de decisiones tomadas por alguien. La Constitución es un conjunto de decisiones. Claro que sí. Y desde la Constitución hasta el último de los escalones, toditas son decisiones. Pero una cosa tienen que saber ustedes. Y el otro día casi vomito cuando he ido a la facultad. Antes de ayer estaba en la planta baja de la facultad y he visto un mamotreto grande de 2 metros que era una pirámide. Y en la cima había un letrerito que decía Constitución. Y después decía leyes. Y después decía decretos. Y después decía resoluciones ministeriales. Y después decía estatutos departamentales. Después decía decretos departamentales, leyes departamentales, decretos departamentales. Después decía cartas municipales. Después decía leyes municipales, decretos municipales. A ver, una cosa tienen que saber. Kelsen
en su maldita vida nunca, ¿está bien? Nunca ha dicho que el derecho sea una pirámide. ¿Está bien? Nunca ha dicho que el derecho sea una pirámide. Para Kelsen, el derecho es un sistema. Nunca una pirámide. Todavía algunos ignorantes del concepto de derecho siguen, pues, ¿quién les habrá mandado a hacer ese mamotreto? ¿Saben de dónde viene esto? Un alumno de Kelsen llamado Merkel así se escribe. Merkel, cuando estaba explicando el concepto de derecho de Kelsen, le han preguntado, ¿qué es el derecho según Kelsen? Y claro, el derecho es piramidal. Ojo, no quiere decir pirámide. Piramidal quiere decir que el derecho es un sistema jurídico, pero con jerarquías. Eso quería decir Merkel. Quiere decir entonces, al cual que haya jerarquías, que hay normas superiores y normas inferiores. Eso quiere decir piramidal. Y la gente le ha entendido, o él no se ha dejado entender, que el derecho es una pirámide. Piramidal no es lo mismo que pirámide. Entonces, a partir de aquí, los Bryans han comenzado a decir la pirámide de Kelsen. No existe en el pensamiento científico la maldita pirámide de Kelsen. Lo que sí existe es el sistema jurídico. Y el sistema jurídico es un sistema de normas. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, Luis Gustavo Díaz. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. ¿Me puedes decir qué es una norma? Porque estamos acordando que el sistema jurídico es un sistema de normas. Por tanto, un elemento importante para definir derecho parte por una norma. ¿Qué es una norma? La norma es un conjunto de decisiones optadas por una persona para establecer el hacer y el no hacer, vale decir, la prohibición y lo permitido para el conjunto de la población. A ver, ¿quién quiere complementar? Yo, doctor, Adelante. la norma es un fenómeno de la imputación, ya que es una decisión de alguien. Ya, primero está bien. Ya, las normas son una decisión de alguien. Está bien. ¿Qué más? Doctor, Adelante, Ariel. son principios que se imponen para adoptar o dirigir una conducta, o sea, relativamente está hablando de voluntad, de decisión, de querer hacer algo, doctor. Entonces la norma está establecida ya, son reglamentos que se deben cumplir, podría tocarse lo que es coercitividad y todas esas cosas. No lo sé, Rick. A ver, ¿quién quiere complementar? Doctor, buenos días.
También se puede decir que, que la norma es una disposición que nos obliga a actuar de cierto modo, prohíbe, faculta y el incumplimiento trae una sanción. Ya. Doctor, puede Adelante. tratarse también de, en realidad, de reglamentaciones que van a servir para, digamos, dirigir y conducir la conducta de las personas en la sociedad. Doctor. A ver, te llamas Choque, tienes que arreglar tu nombre, Choque. Está bien, doctor, gracias. Se puede determinar también como un mandato, una regla que tiene como un objetivo, ¿no?, de dirigir o compartir, digamos, a la sociedad. A ver. Una norma es una decisión. Primero, porque estamos utilizando algo que el señalamiento de la construcción. Es una decisión. ¿Está bien? Pero ¿qué tipo de decisión? Es una disposición. ¿Qué quiere decir esto? Es una decisión que obliga a las personas a su contenido. ¿Está bien? Es decir, la ley, la norma, le está obligando a las personas a hacer o no hacer algo. Eso es. ¿Está bien? Entonces la norma es una disposición. Pero es una disposición que obliga, prohíbe y faculta. Y ante su incumplimiento no hay un efecto, hay una sanción. Entonces, la norma es una disposición que obliga, prohíbe o faculta. Ahora bien, hay dos tipos de normas. El primer tipo de norma ya lo había identificado Kelsen. Y prácticamente toda la teoría clásica hablaba de este tipo de norma. Pero el segundo tipo de norma es más reciente y lo ha propuesto el profesor Ronald Dworkin. ¿Cuál es el primer tipo de norma? El primer tipo de norma se llama regla. Entonces, ¿qué es la regla? La regla es un tipo de norma. Hasta los años 70 se pensaba que el único tipo de normas que existían eran reglas. Pero a partir de un libro que se llama Taking the Rights Seriously, o en español que se llama Hablando sobre los derechos en serio, del profesor Ronald Dworkin, es que él nos dice, no es la regla la única forma de norma. La otra forma de norma se llama principio. Entonces, hay dos tipos de normas, las reglas y los principios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La regla es concreta. Mientras que la regla es concreta, el principio es abstracto. Segunda diferencia. La regla está sometida a la jerarquía del sistema jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay reglas superiores y reglas inferiores. Entonces la regla está organizada jerárquicamente, pero el principio no. Los principios tienen la misma jerarquía todos y tienen un rango constitucional. Es decir, los principios están en el centro del sistema. Dos diferencias.
Ejemplo. A ver. Nicole Gamboa, ¿estás ahí o te has dormido? Doctor, acá, le escucho. A ver, una pregunta. Tú estás conduciendo tu auto y llegas a la esquina y el semáforo se pone en rojo. ¿Qué debes hacer? Parar. Ya. Y si te está dando ganas de entrar al baño y es muy urgente y el semáforo se pone en rojo, ¿qué debes hacer? Igual parar. Ya. Y si es la 1 de la mañana y no hay autos y no hay personas, ¿qué debes hacer? Igual parar. Exactamente. Entonces, el semáforo en su naturaleza será una regla o un principio. Un principio. No, el Una semáforo es regla, una doctor. regla. ¿Por qué? Una regla. Primera Porque, diferencia. A ver, Di Corsino. porque está regulando el tráfico de los vehículos. Es una regla, doctor. No es, pero no les he hablado de eso hace rato. ¿Qué les he dicho? ¿Cuál es la diferencia entre principios y reglas? Doctor, es que la regla es pues porque es concreta y Ya, está la regla es establecido. concreta. ¿Y el principio qué es? Es Abstracto. abstracto. Esa es la Abstracto, primera doctor. diferencia. La primera diferencia. ¿El semáforo es concreto o abstracto? ¿Cómo? Concreto, pues. Concreto, pues Concreto. claro. Concreto. Es regla. Cuando tengas ganas de entrar al baño, igual paras. Si está lloviendo, paras. Si es la 1 de la mañana, paras. Es concreto. ¿Cuál era la segunda diferencia? Las reglas tienen jerarquías. Entonces, hay reglas superiores y reglas inferiores. ¿Y los principios tienen jerarquías? No tienen. No. Tienen No, la misma No, Es jerarquía, la no doctor. tiene. son iguales, tienen la Igual. misma jerarquía. Son exactamente lo mismo. ¿Está claro? Ya. Entonces, el semáforo es regla o principio. Regla. 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 Es una regla. ¿Está bien? A ver, voy a seguir preguntando. Noelia Colque. ¿Estás ahí? ¿Te has dormido? Dígame, doctor. La democracia ¿es una regla o es un principio? Una regla. No. Principio. ¿Qué es la democracia? Pues el derecho a elegir y ser elegido. Eso no solo es democracia. La democracia también es transparencia. La democracia es un estilo de gobernar. La democracia es preguntarle al pueblo. Es muchas cosas, ¿no ve? La democracia es abstracta o concreta. Abstracta, doctor. Abstracta. Ujú. Entonces, si es abstracta, ¿qué es la democracia? ¿Principio o regla? Principio. Principio. Pero cuando te dice toda persona está obligada a votar, esa obligación es una norma, ¿no ve? Porque les dije, la norma obliga, prohíbe o faculta. Entonces, Sí. cuando nos dice toda persona está obligada a votar, ¿eso es principio o regla? ¿Una regla, doctor? Sí. Eso es Regla, doctor. regla, porque es Regla, sí. concreto. Obligado. Es ¿No como- ve? La obligación de votar es una regla y la democracia es un principio. ¿No ve? Así nomás es. A ver, Nicole López, ¿estás ahí? No está la 1. Se debe dormir. A las 2.
A ver que se vaya preparando Karina Pasa. Y a las Sí, 3, ni doctor, modo, le voy a presente. sacar. Karina Paz. Karina, a ver, ¿me puedes decir el derecho a la vida es un principio o es una regla? Ni modo, Nicolilla, la vamos a sacar del grupo. ¿Cómo es? Derecho a la vida, ¿principio o regla? Es un principio. ¿Por qué? Porque algunos lo acatan y otros no. O sea, es Esa no es decir, una razón. Esa no es una razón. Adelante, a ver quién quiere decir. Doctora, aquí es una estoy. No regla. daba perdón. Ok. Tengo Entonces, a ver, ¿nos puedes dudas. responder? Doctor, A ver, Silvana Belén. sí, doctor, es una regla porque está escrito en el Código Civil, Ojo, además. no les he dicho, la diferencia entre principio y regla no es el hecho de que Ah, estén escritas o no estén escritas. sí, sí, Esa no es perdón. diferencia. Ajá, Este ya, abstracta es y que concreta es una. todos tienen derecho a vivir. Sí, todos tienen derecho a vivir. Los arbolitos Sí, también tienen derecho a vivir, Silvana. sí, pero doctor, hablamos de una vida, no se le puede O sea, negar. por eso, entonces, los arbolitos tienen derecho a vivir. Es que se habla de un ser humano. Pero ¿dónde dice derecho a la vida del ser humano? Dice, así dice, derecho a la vida del ser humano. O sea, la vida de los perros no cuenta. Mm, Así dice el derecho a la vida. Solo la vida de los humanos cuenta. Así dice. ah, No cuenta la vida de los árboles, no cuenta la vida de los animales. Y también te dice dónde comienza la vida. A ver, Silvana Belén, dime, ¿dónde comienza la vida? mm, ¿Cuando uno comienza nace? Desde el momento del nacimiento, desde, doctor. No, Ah, doctor. desde el momento del nacimiento. Ah, No, entonces, si desde la comienza desde el concepción. desde la Desde la nacimiento, concepción. concepción, desde la concepción, Concepción. doctor, me desde confundí. la concepción, esa Sí. provincia que está en Tarija, la Concepción. No, Mm, no, 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 no. no, ¿Y qué es la desde la concepción? concepción del ser humano. ¿Y cuál es la La concepción? decisión. ¿Cuál es la concepción del ser humano? Desde el momento. ¿Cuándo se concibe al ser humano? ¿Cuándo? Copulación. ¿Qué? ¿Cuándo, Dalit? Cuando el óvulo es fecundado. ¿Sí? Bueno, pero en la fecundación in vitro hay una fecundación que se hace en una máquina y ese óvulo fecundado se le pone al útero de la mujer, pero no hay siempre certeza de que esto vaya a tener un embarazo. Entonces, de cada 10 óvulos fecundados, uno logra tener éxito. Entonces, ¿estamos cometiendo homicidio con los otros 10 óvulos fecundados? Ah, ¿eso es verdad? Hubo un actor, resulta que con otra actriz, cuando eran novios, se habían organizado y habían dicho, vamos a guardar, vamos a congelar nuestros óvulos y nuestros espermas para de aquí a 10 años fecundarlos in vitro y vamos a tener una hijita que se va a llamar María, digamos, no me acuerdo el nombre. Y en este momento resulta que después de 10 años los dos tipos terminan. Entonces el tipo dice, estamos negando el derecho a María a existir, cuando ni siquiera se ha fecundado el óvulo, ni siquiera pues ha ha ingresado un escenario de embarazo. Es medio complicado, ¿no ve? El derecho a la vida. ¿Es abstracto o es concreto? Lo único que tenemos que preguntarnos es eso.
Adalid Eduard, ¿el derecho a la vida es abstracto o concreto? ¿Estás ahí o no Buen día, estás ahí? doctor. Buen día, Buen doctor. día. Yo pienso que es abstracto, doctor. Ya. Aminda Castro, ¿cómo es? ¿Es abstracto o concreto? Presente, doctor. Concreto, doctor, ¿Por qué es concreto el derecho a la vida? porque, primero, porque está estipulado en la Constitución Política del Estado. El estar estipulado, a ver, ¿el estar estipulado lo hace concreto? No, doctor, no, Ah, ya. no, Entonces, ¿por qué es concreto? porque primero, nadie te obliga a que traigas un ser humano al mundo. Si quieres, lo haces, y si no, no. Pero el que nadie te obliga es una facultad, y la facultad también es una norma. Ujú. O sea, la facultad es... Pero, ¿acaso yo les he dicho la diferencia entre principio y regla es el hecho de que nadie te obligue? ¿He establecido esa diferencia o no? No, doctor. No. No. ¿Cuál es la diferencia entonces entre principio y regla? El principio es lo que nos nace desde la persona, y la No, eso regla, yo no les he dicho. ¿Desde cuándo les he dicho eso? Cuando te nace como persona es principio. ¿Cuándo he dicho eso? ¿O estoy loco y he entrado en un lapsus mental y he hablado huevadas durante 2 horas? no, doctor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre principio y regla? La que yo les he dicho que hay. Perdón, doctor, buen día. Que la regla, dijo usted, es concreta y el principio es abstracto. Esa es la primera diferencia entre ambas. Además que la regla está sometida a una jerarquía del sistema jurídico y el principio tiene la misma jerarquía, todas, no varía, solamente tiene un rango constitucional. Ya. Entonces, ¿el derecho a la vida es principio o regla? Para mí sería un principio porque es algo abstracto, depende de la decisión de cada persona de Ya. tener o no tener, digamos. Es que no es solo tener o no tener hijos, también tu vida. Tú te puedes suicidar si quieres. No, doctor, No, es ilegal. pero Pero la exacto, vida, la dignidad de la vida tiene que ver, ¿no ve? Entonces, a ver, claro que sí. regla, gracias Brigitte. No, Para que quede claro, si tienes que interpretar la cosa, si necesita interpretación, pues es abstracto. ¿El semáforo se interpreta? No se interpreta. La regla no necesita interpretación. La regla se aplica y ya. Entonces, Brigitte, volvemos contigo. A ver, ¿el derecho a la vida se debe interpretar? no. Se El derecho, necesita, pues, Brigitte. Al derecho a la vida se necesita interpretar. ¿Qué es la vida? ¿Puedes definir de forma clara y precisa qué es la vida? ¿Sí o no? puedo intentar. Sí, pero la definición que vas a dar va a ser una definición precisa y válida para todo el mundo. O sea, ¿tu concepto de vida va a ser el mismo para todos? No, mi concepto de vida va a No, ser abstracto, porque es algo mío, algo que yo pienso. exactamente. Mientras que cuando se dice prohibido estacionarse en un lugar pintado de amarillo, si no va a venir la grúa y se va a cargar tu auto, eso Eso necesita ya, interpretación. no, porque es una regla, es algo concreto, algo que debo hacer, que debo seguir. Entonces, ¿entiendes la diferencia entre abstracto y concreto? Ahora sí, gracias, doctor. Ok. Entonces, lo abstracto se interpreta, lo concreto no necesita Interpretación. interpretarse.
¿Está bien? Está La bien. democracia, Gracias, doctor. ¿puedes Ujú. definir precisamente y de forma completa qué es democracia? No, No. Entonces la no. democracia es un principio. Ujú. Pero cuando dices, estás obligado a inscribirte al padrón electoral para votar, eso es una regla, Claro. así de simple. ¿Está clara la diferencia entre principios y reglas? Sí, gracias, doctor. Con esto terminamos. Entonces, ¿qué forma tendrá el sistema jurídico? Pues el sistema jurídico será así. No es una pirámide. El sistema jurídico va a ser así. Con un centro. En el centro del sistema jurídico vamos a tener a las normas constitucionales y obviamente a los principios. Los principios tienen la misma jerarquía, pero están en el lugar preferente del sistema jurídico. Pero el sistema jurídico no solo está compuesto de principios, también está compuesto de reglas. Entonces, este sistema jurídico tiene jerarquías. No solo eso, el sistema jurídico también tiene subsistemas. Estos subsistemas van a ser, por ejemplo, las autonomías estatales, las autonomías municipales o las autonomías indígenas. Pero tenemos el sistema jurídico con un centro compuesto de las normas constitucionales y los principios y una jerarquía de reglas. Y dentro de esta jerarquía el sistema jurídico está compuesto por subsistemas que van a constituir, pues, los tres grandes subsistemas del derecho boliviano, que sería la autonomía departamental, municipal, y por último la autonomía indígena, originario, campesina. Tres grandes subsistemas. Entonces el derecho boliviano, prima facie, puede entenderse así. Pero como les dije, el sistema es un enfoque. Después les voy a enseñar un segundo y un tercer enfoque de sistema jurídico. Por tanto, el derecho no es una pirámide, sino es un sistema. ¿Preguntas? Espero que esté todo claro. Mañana vamos a retroalimentar Estado. Eso me va a Doctor, tomar un poco más de tiempo. Adelante, Ariel. un favorcito, está muy buena la clase. Lo único que le pediría, por favor, tal vez a mis compañeros es que vayamos trabajando de manera ordenada, tal vez levantando la manito para que no haya, bueno, están sumándose a comentarios y distorsiona y no se escucha muy bien. Está bien la parte que quieran participar. Otra cosa también, que participemos con cosas coherentes. Me parece muy bien. Esa es mi sugerencia, doctor. Gracias, Ariel Gustavo. Sí, sin huevadas, ¿no ve? Lo de la mano, como son todos, no siempre me aparece el icono de la mano, pero estoy moderando. Lo cierto es que he estado silenciando micrófonos. Cuando hablen y dejen de hablar, tienen que desconectar sus micrófonos. De todos modos, voy a procurar para mañana instalar una aplicación dentro del Google Meet que se llama Push to Talk, que quiere decir que va a tener que obligarles a dejar apretado el botón y mientras esté apretado el botón van a hablar y cuando suelten el botón automáticamente se va a silenciar. Yo creo que eso nos va a permitir mejorar el sistema de silencio de la clase. De todos modos, hasta aquí estamos avanzando en la clase de hoy. ¿Quién quería preguntar algo? Adelante. Doctor, hoy he tenido un pequeño inconveniente. No sé si estoy ingresando de mala manera en Classroom, pero yo aprieto unirme a la sesión y me dice espere a que le acepte. Pero he estado como 7 minutos esperando. Luego tuve que ingresar por medio del link que usted envió. No sé si estoy ingresando en Classroom de mala forma, doctor. No estás ingresando de mala forma, pero tienes que entrar temprano.
porque lo que yo hago es acumular, se acumulan 10, 15 y admito a todos en uno, pero tienen que entrar temprano. Hay una hora específica para poder ingresar y los que entran después de esa hora no pueden entrar. Eso tiene que ser una clave para todos. Así que yo hoy día he mandado el código faltando 5 minutos para el inicio de clases. Les dije en algún momento voy a mandar un poco antes, un poco después, pero la cosa es que ustedes siempre van a tener el link a su disposición. Entonces la idea es que entren 6:30 en punto. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Mañana vamos a hablar de Estado. Es una definición larga, así que lo voy a destinar para la clase de mañana y podamos ponernos al día en este concepto. Y ahí vamos a retroalimentar constitucional y teorías del Estado. Pero al mismo tiempo yo voy a avanzar ciertas cosas que no se avanzan en la materia. La verdad no tengo la más mínima idea de por qué no avanzan en constitucional o en teorías del Estado esto, pero bueno, vamos a ver. Les voy a preguntar mañana, ¿puede existir un Estado sin constitución? Vamos a ver qué me responden. Les voy a dar la oportunidad a que investiguen un poquito hoy día y mañana me respondan. ¿Cómo es William Sanabria? ¿Estás ahí? No estás ahí. ¿Qué les voy a preguntar mañana? Doctor, mañana dijo que nos va a preguntar si un Estado puede existir sin constitución. Ok, está muy bien. Muy bien, señores. Cualquier cosa nos escribimos en Classroom. Nos vemos mañana a las 6:30. Procuren llegar temprano. Lo bueno es que ya tenemos la solución para el ingreso de las 100 personas. Así que no hay ningún problema técnico por lo pronto. Para mañana voy a probar algunos otros sistemas más. Entre otros voy a instalar el Push to Talk o el Aprieta para hablar. Entonces, mientras esté apretado el botón, van a poder hablar y así no va a haber ruido en la sala. Mientras tanto, disfruten su día nublado y nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor.